obviamente fundar un medio que era de oposición a la dictadura era difícil, fue una decisión difícil. La pregunta, para ir de lleno a nuestro tema, es ¿qué te impulsó a tomar una decisión tan compleja como esa en ese momento? La verdad es que fue una decisión colectiva, porque el Colegio de Periodistas quería romper el cerco informativo y hicimos una búsqueda de cómo hacerlo, porque estaban prohibidos todos los medios opositores. En los medios tradicionales no cabía la información y por supuesto que nosotros teníamos un imperativo ético de informar. Entonces un colega de manera muy asertiva dijo: hagamos una carta a los periodistas. Y el colega Gustavo Pueller, él era un reportero gráfico que fue después jefe de fotografía de La Época. Entonces Gustavo dijo: hagamos una carta a los periodistas. Bueno, y todo el consejo tomó la decisión de hacerlo. Convocamos a los periodistas que estaban clausurados y empezamos a hacer esta carta diaria. Fueron 144 cartas durante el estado de sitio, de lunes a viernes, sábado y domingo. Algunas excepciones. No, claro, descansábamos y teníamos un flujo impresionante, porque la carta salía a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y había una cantidad de personas esperándola desde el 5º piso de Amunátegui 31, donde está el Colegio de Periodistas. Bajaba los 5 pisos, salía por Amunátegui hacia Alameda, llegaba hasta Teatino, y era mucha gente que iba, estudiantes, centros de alumnos, dirigentes sindicales, gente que resistía a la dictadura en organizaciones como de pobladores, en fin. Al comienzo nosotros entregábamos varios ejemplares, pero después ya fue imposible. Y empezamos a entregar un ejemplar por persona, y esas personas se encargaban de reproducirla y de entregarla en las universidades, en los colegios, en la calle, en los sindicatos, en fin. Hay una cosa muy emocionante, porque, bueno, las revistas estaban clausuradas, los dineros escaseaban, y la gente que llevaba la carta y que repartía estos ejemplares con unos tarros, con un agujero, recolectaba dineros y nos llevaban algunos aportes para seguir haciendo las cartas, o nos llevaban café, en fin. Fue un periodo muy importante, hermoso, y allí convivimos periodistas jóvenes con periodistas viejos, que ya tenían toda una trayectoria periodística, pero que se sometían a, digamos, a que les editaran sus notas, en fin. Fue una experiencia muy valiosa y muy amorosa, que se reencontró con este libro que acabamos de publicar. Ahora fue un trabajo colectivo. Y una experiencia muy valiente, además. ¿Ustedes eran conscientes de los riesgos que corrían? ¿Cómo los viviste tú en esa época? Bueno, la verdad es que sí, que no teníamos mucha conciencia de los peligros que corríamos, pero sí sabíamos lo que ocurría. Entonces, claramente estábamos dispuestos a correr el riesgo. De hecho, muchos de nosotros fuimos amenazados de muerte con panfletos que tiraban en nuestras casas. ¿Te pasó eso a ti en particular? Bueno, mira, en general sí, también cosas bastante más graves, como por ejemplo que te tiren un gato muerto, degollado, al antejardín con el nombre de uno de tus hijos. Grave, duro y difícil, pero en verdad había una voluntad muy profunda y muy colectiva de todos nosotros de hacer esto. Sentíamos que
se nos podía ir la vida, pero que valía la pena. Y justo en ese miedo y en esa también enfrentarse de esa forma a la dictadura, generaba organización. ¿Cómo se organizaban los periodistas que estaban sus textos prohibidos en esa época? Bueno, en general, cada revista tenía su dinámica de funcionamiento, pero la mayoría destinaba reporteros para que fueran a entregar material a la carta, ¿no? Yo creo que es muy importante recordar la labor que hizo la Tati Pena. Ella se había dedicado un tiempo largo a la música, era bastante joven y recién había hecho su práctica periodística y se integró a la carta y pasó a ser una pieza fundamental. Clara Isabel Pérez también no había trabajado antes en un medio de comunicación y llegó a mirar qué es lo que se hacía y se transformó en una gran reportera. Y así sucesivamente Jaime Castillo Vilches, que era periodista de Fortín Mapocho, se transformó en editor, y los consejeros, Max Lolier, Silvia Rivera, Pablo Portales, tanta gente que trabaja. Éramos 11 dirigentes, ¿no? Hacíamos turnos. Hartas mujeres también. Sí, mujeres. Odette Mañé, por ejemplo. Sí, muchas mujeres. ¿Y cómo fue ser mujer en dictadura y además también liderar la Carta a los Periodistas, que es un medio recordado y que hoy día se homenajea también en el Bueno, no me deje el crédito de liderar. Yo aporté, como todos los demás, a eso. Nuestro líder era el presidente metropolitano, que era Pablo Portales, y nuestro presidente nacional y nuestros dirigentes nacionales, entre los que estaba nuestro presidente nacional era Ignacio González Camus, y tantos colegas, Lidia Baltra, bueno, no quiero nombrar porque no quiero que se me olviden, pero Guillermo Torres, Jorge Andrés Richard, María Olivia Monkever, en fin. Entonces era un trabajo colectivo en general. Yo hice mi aporte. Bueno, obviamente tú estabas haciendo algo muy importante, volviendo como un poco también a la pregunta del comienzo de Valentina sobre la autoconciencia. ¿Tú tenías como noción de que estabas haciendo algo muy importante y de que esto era básicamente historia? No sé qué decirte, pero sí sé que lo que hacíamos tenía una repercusión muy grande. Entonces, claramente nosotros respondíamos a eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos muchos desfiles con mordaza. Ilusamente, bueno, no tan ilusamente, usábamos nuestra credencial de prensa que daba el Colegio de Periodistas, y inicialmente Carabineros respetaba esa credencial o se desconcertaba, ¿no? Pero la verdad es que la gente nos aplaudía en la calle. Entonces, la verdad es que sí, teníamos conciencia de la importancia que tenía ese trabajo. Ah, tenían como la reciprocidad inmediata en la calle. Sí, eso es verdad. Aplauso. Hacíamos unos gritos enormes, libertad de expresión para toda la nación, y llegaban los pacos y nos tiraban agua. O sea, entonces, y la gente, sí, teníamos conciencia porque había una retroalimentación muy fuerte.